ECO. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática ECO. Homeopatía, herboristería, fitoterapia. En pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492. Conciencia y materia es una idea del doctor Roberto Crotogini, que en esta nueva etapa se abre al conocimiento profundo de la antroposofía. No creas lo que digo, sino que lo pienses, que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos. Así entonces obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Rudolf Steiner. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva audición de Conciencia y Materia. Comenzamos nuestra primera audición del nuevo año. Hace 3 meses que estamos de vacaciones, diciembre, enero y febrero, y ahora retomamos nuestro trabajo. Acuérdense que siempre hacemos ahora, desde hace un año o 2, una meditación cada vez que terminamos el programa. Antes era nada más que el segundo y cuarto sábado, ahora lo hacemos todos los sábados. Y está comenzando el año 19 de nuestra primera emisión. La primera emisión fue en el año 2004. Entonces este es el año 19. Saludamos como siempre al círculo de amigos, que son aquellos, en esa época es un poco más complicado, son aquellas personas que ayudan económicamente a que esta audición se lleve a cabo. Cualquiera se puede anotar o puede llamar a la Secretaría para ver cómo hacerlo. La modalidad de la audición se divide en 2 partes. Primero, tercer y quinto sábado, si hubiera, es una reunión, una entrevista con el medio, contestar preguntas, traer alguna persona que hoy día ya que pueda viajar y hacer una entrevista. Es decir, es un contacto con el mundo. Y el segundo y cuarto sábado es un contacto con el ser, con el propio ser, con el espíritu humano. Bueno, el teléfono y el mail que tenemos acá el teléfono es 4502-8602 y 4502-5164. Ese es el consultorio. Y el mail es conciencia y materia, gmail.com. Eso para los que les interesa, ¿no? Hay en el horario de consultorio tenemos un WhatsApp que sería, 11 3 174 8480. Eso es para dejar alguna idea, consulta, pregunta, y se atiende solamente en el horario de consultorio. Después, para hablar así online, tenemos la página web, que es radiodelpueblo.com.ar, que si hay una dificultad para escuchar en la radio común, lo pueden hacer en la página web de radiodelpueblo.com.ar. Y la página web del proyecto hermes.com es la grabación de programas ya emitidos. Digo esto porque escucha por primera vez y que le interese el tema, ahí poder conectarse, ¿no? Bueno, empezamos una época difícil en la que estamos, evidentemente. A ver, la primera pregunta que yo siempre hago es, ¿cómo están, queridos amigos? Digo que es la única pregunta que no puede responder la computadora, porque es una indagación del alma de cada uno. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona vuestra alma a estos 2 años de encierro? Con todos los cambios que está viendo ahora, pero ¿qué significó para cada uno este proceso mundial? Y la primera pregunta que me hago es
Sí, yo estoy atendiendo el consultorio desde más de un año y pico en forma presencial, como se llama ahora, ¿no? Para mí es en forma normal, digamos, ¿no? Porque me entero que muchos médicos tienen solamente, incluso especialistas de piel y otras especialidades, atienden por Zoom, por entrevista por teléfono. Eso no lo puedo entender, cómo no ver al paciente, digamos, ¿no? Pero bueno, acá yo puedo atender alguna entrevista por teléfono de pacientes ya conocidos, pero no un paciente de primera vez. Tengo que saber con quién estoy, verlo, estar delante. Esa es la prioridad humana, digamos, ¿no? Los que me escuchan siempre saben que yo no uso ni celular ni computadora. Cuando yo tomé esa decisión hace más de 10, 12 años atrás, era al lado de lo que estaba pasando como un brote así, todo el mundo tenía que tener su aparato, era una cosa muy loca. ¿Cómo no lo vas a usar? Y ahora muchos pacientes ahora me dicen te envidio. O sea, que el haber elegido ir por otro camino, que no significa que yo no me conecte con las redes, porque tanto la secretaria como mi esposa manejan esto, mandan las propagandas o me mandan un mail, me lo imprimen, yo lo leo, lo contesto y se lo vuelvo a dar para que lo contesten. O sea, se usan. Y gracias a eso hemos podido mantener el grupo, hacia el recuerdo de sí, mantener el grupo, la apertura del grupo, la de los domingos, el grupo de apertura espiritual, hemos podido mantenerlo gracias a esta posibilidad. Ahora, en lo personal, yo he desarrollado en estos 10, 11 años, en mi alma he desarrollado muchas cosas que nunca había imaginado, porque nunca había vivido en un mundo como el que vivo. Más allá de la pandemia, que vamos a hablar un poco al final, le digo de que hablemos de un mundo interconectado permanentemente, con todo como es la vida cotidiana, y vivir en ese mundo. Es una experiencia interesante. Andar en bicicleta, por ejemplo, en la calle y estar viendo como la gente está caminando, pero no está acá. Está en ese mundo virtual, está en otro lado. Así que no ven lo que está alrededor, no ven lo que ocurre. Cuando yo se lo digo a un paciente me dice, sí, tenés razón. Es decir, que esto que yo estoy viendo es una realidad. No digo que lo mejor es lo que yo hago. No, yo creo que el invento de las redes, el invento de todo esto, es un invento del cerebro humano. Ese invento es interesante, el tema es cómo manejarlo. Porque si yo puedo hacer un invento y el invento me maneja y yo dependo del invento de la máquina, algo anda mal, ¿no? Hoy día en el grupo que tenemos los sábados, que es el primer sábado de cada mes, se llama así el recuerdo de sí mismo, sí con mayúscula. En ese grupo se hablan de estos temas, se hablan gracias a poder disponer de esto de ver el grupo por Zoom, hemos podido continuarlo todo este tiempo, ¿no? Pero no es lo mismo que estar en contacto personalmente, humanamente. Eso lo hablamos bastante hoy en nuestro grupo, digamos, ¿no? Y la pregunta que me hago ahora, que me ayuda mucho a los pacientes que estoy viendo, es esa. ¿Cómo reacciona vuestra alma a 2 años de encierro? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Han detectado cambios internos? Son 2 años que la humanidad ha debido encontrarse a sí misma con situaciones inimaginables. Pérdidas de empleo, cierres de empresas, separaciones de parejas, serios conflictos con los propios hijos, sin escolaridad, por ejemplo. Entonces yo pregunto, ¿cómo se han manejado con esto? Esto es un polo. El otro polo es, ¿ha habido un reconocimiento, por ejemplo, de las propias falencias, un encuentro con otros aspectos de mi propia individualidad? Esa es la otra pregunta. Ya sabemos lo de la pandemia, sabemos lo de la cuarentena, todo está claro. Ahora, y sabemos los problemas que ya, lo hemos hablado, condicionan. Ahora, ¿hay algo que me haya beneficiado a mí mismo, a mí misma? Es un proceso de la cuarentena impensado e impuesto, no buscado, para que cada uno logre un nuevo reconocimiento a su propia identidad. Es otra forma de verlo, ¿no?
un proceso que apareció de golpe, que lo buscamos, y que aparte de todos los daños que podemos determinar claramente, aparece también la posibilidad de observar mi propia personalidad, mi propio personaje, mi propio ego, es decir, qué me está pasando, mi propio rol. Nosotros hablamos siempre en otro tipo de terapia, en los cambios de roles, cómo funcionan los cambios de roles y cómo esos roles manejan prácticamente mi alma. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿soy demasiado impulsivo? ¿Soy demasiado exigente? ¿O soy egoísta? ¿Estoy ahora más capacitado para escuchar? Cuando estén con una persona, fíjense, y ahí se van a dar cuenta de muchas cosas, si es capaz de escuchar. Cuando la persona habla constantemente contradiciendo lo que uno está diciendo, constantemente, es porque no puede escuchar. Eso quiere decir que hay una parte del cerebro que no funciona adecuadamente. Porque la escucha es tremendamente importante, como lo decimos al principio de la audición, no creas lo que digo, sino que lo pienses, para que uno con eso que escucha piense. Y ahí ese pensamiento adquiere otra capacidad. Si yo hablo constantemente frente al que me está hablando, no solamente no escucho, sino que estoy oponiéndome o contradiciendo lo que la persona dice. O sea que me estoy oponiendo a lo que escucho. Y escuchar es una sabiduría, por eso siempre digo, tenemos 2 orejas y una sola lengua. ¿Qué pasa cuando escucho? ¿Puedo reflexionar sobre lo que escucho, aunque esto sea diametralmente opuesto a lo que yo creo en ese momento? Esto sería una de las principales cosas que yo les aconsejo que observen, ¿no? La pregunta básica después es, ¿puedo lograr por un instante no pensar en nada? ¿Puedo dominar mis pensamientos negativos? ¿Puedo lograr que yo diga basta con un pensamiento negativo y excluirlo de lo que llamaríamos mi mente? Yo les aseguro que se puede. Hay que lograrlo. ¿Qué nos ha ocurrido en el alma, por ejemplo, con la posibilidad de no pensar en nada por un instante? Esta es otra cosa importante. Se nos ha dado la posibilidad en un momento de decir, no pienso en nada, dejo mi mente en blanco y que no aparezca ninguna idea porque mi propio yo se está ocupando de que esto no ocurra. ¿Tá? Entonces, fíjense si han logrado por un momento aprender a escuchar, observar la propia conducta, que esto es muy importante, y a ver si pueden lograr en un momento no pensar en nada. Esto sería muy interesante que lo puedan lograr. ¿Qué nos ha ocurrido en el alma con la ausencia obligatoria de seres queridos? Pregunta importantísima. Y ahora la pregunta que me hago es, la intensificación, por ejemplo, ¿no?, de la tecnología, tenemos Skype, Zoom, todo esto, ¿puede compensar la ausencia de un abrazo de un ser humano con otro? Esa es la pregunta básica. Una cosa es la utilidad que yo pueda obtener tecnológicamente, está muy bien. Pero eso puede compensar la ausencia de un abrazo de un ser humano con otro. Esto lo planteamos hoy en el grupo hacia el recuerdo de sí, donde la mayoría, está bien, hay gente que vive lejos, pero la mayoría siente que necesita el contacto humano, lo cual me alegra mucho, lo sé muy bien. Y la pregunta que me hago ahora es, ¿ha servido este shock mundial para poder plantearnos con claridad la existencia de planos superiores de conciencia más allá del mundo físico? Miren qué pavadita esta, ¿eh? Este shock mundial nos puede ayudar a plantearnos que hay otros planos superiores de conciencia más allá de la realidad que vivimos. Porque una cosa que pasa con la tecnología, que estamos tan acostumbrados que cada día la tecnología puede más, que nos olvidamos de pensar en el mundo espiritual del cual venimos. Y todo tiene que ver con la tecnología. Y ahí estaría enrolada la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es la propuesta de múltiples entidades o instituciones que quieren lograr una superación de esa inteligencia artificial. En ese concepto de la intelectualidad está desechada la raza humana. Está todo puesto en la computadora, en lo mecánico. Y alguien había dicho muy sabio en su momento, la mecanicidad es el diablo, porque justamente anula nuestra capacidad. Y en la pregunta que me hago ahora, antes de hacer una pequeña pausa, es, ¿he logrado realizar un análisis de mi propia vida poniendo en práctica el agradecimiento y el perdón? Miren qué pregunta importante, ¿eh? ¿He podido hacerlo o no lo he logrado? Yo vengo teniendo experiencias de consultorio respecto a las situaciones angustiantes y negadas durante tantos años, especialmente en los primeros 3 septenios. Entonces, esto para tenerlo presente. ¿Cómo se maneja el miedo? El miedo a la enfermedad y a la muerte. Vamos a dejar esta preguntita pendiente, vamos a hacer la pequeña pausa primero y quédense pensando, escuchando lo que hablamos. Escuchen, hagamos la pausa. Bueno, yo les decía antes cómo se maneja el miedo a la enfermedad y a la muerte. ¿Lo hemos superado o hemos caído en la angustia, la depresión y la tristeza? Casi toda la gente que yo contacto me comenta que está agotada, que tiene cansancio, que las tareas habituales que realiza la agotan. Eso me lo dicen más de una persona que o hablamos por teléfono o la atiendo aquí en el consultorio. Esto me llama la atención, porque que haya mucha depresión, que ya lo sabemos, hoy día es mucho más común que las entidades o los canales traigan médicos psiquiatras o psicólogos para hablar. Y el primer año, el 2020, lo que más se traían eran infectólogos para hablar de la infección. Ahora lo que predominan son los psicólogos o los psiquiatras para hablar sobre las consecuencias de nuestra personalidad ante lo que estamos viviendo. Entonces, esa pregunta que yo les digo, ¿estoy capacitado para disfrutar la vida? Reencontrarme con el agradecimiento a la vida, a mis padres, a la conformación de ese cuerpo. Tener en claro que esa corporalidad que yo habito es el resultado de una larga experiencia de vidas sucesivas y un profundo trabajo espiritual entre la muerte y un nuevo nacimiento. Y acá sí tenemos que hablar de antroposofía en serio, porque ya el hecho de aceptar que existan vidas sucesivas ya me está conectando con que hay un plano espiritual al cual regresamos permanentemente y del cual volvemos constantemente para una nueva encarnación. Entonces es completamente distinto encarar un problema cuando sabemos que lo que está ocurriendo es consecuencia de vidas anteriores, a que queramos resolver el problema como que se presentó ahora, tengo que resolverlo y mañana veremos qué pasa. No, todo lo que ocurre, las enfermedades que me rodean, las enfermedades propias, la muerte de seres queridos, todo lo que me rodea es lo que yo tenía que atravesar. Pero no es un destino ciego. Directamente yo tengo un karma que la gente me dice por ahí, uy, tenés un karma, te va a pasar esto. Eso es usar la palabra karma con la misma forma que lo puede usar la iglesia. No que le diga la iglesia, pero los aprendizajes que se hacen de lo que dijo un sacerdote es que vas a cometer un pecado y Dios te castiga. Eso es lo común, que aprendimos todos, ¿no? En su momento. Entonces, cuando dicen tenés un karma, es como tenés pendiente algo que vas a ver, que es lo que te va a castigar. No, eso no es el karma. El karma es sinónimo de libertad. El karma es la preparación de situaciones y hechos contenidos en la propia nueva experiencia, sean enfermedades o accidentes, con lo cual nos va a ayudar a fortalecer nuestros cuerpos interiores, nuestros cuerpos sutiles, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Eso es antroposofía pura.
Entonces, en el karma, en cada momento podemos tomar una decisión y cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo. En cada momento. Esa es el sinónimo de libertad. Y la palabra karma, que ya tiene su antecedente oriental, significa que eso se va construyendo entre la muerte y el nuevo nacimiento. Con lo cual el alma, o el espíritu, vamos a llamarle con propiedad, vive de una manera distinta cuando se despoja del cuerpo físico. Y en esa manera distinta que vive, tiene acceso a comprender cosas que no comprendía aquí en la vida terrenal. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que ese cuerpo que habitamos, estos personajes que nos rodean, estas familias que tenemos, estas amistades que tenemos o trabajos que tenemos, todo eso forma parte de ese karma que nosotros necesitamos en esta vida. Eso medítenlo, que observen lo que los rodea. Si se quejan de una mamá exigente, si se quejan de un papá, ¿cómo se llama? Un papá irascible, o un papá agresivo, o todo lo que podamos sentir con la vida que nos ha tocado vivir, o un hermano o una hermana muy peligroso, muy agresiva. Todo esto es lo que teníamos que encarnar en esta vida. Y esto es lo que tenemos que aprender, comprender, para vencer esos miedos, como decía yo antes, a la enfermedad y a la muerte. Cuando comprendemos esto en profundidad, esos temores a la enfermedad y la muerte desaparecen. Y aparece el agradecimiento a las esferas superiores de atravesar determinados procesos de enfermedad que nos ayudan a limpiar nuestra alma. Y esto ya es importante para el temita que quiero tocar, porque estamos viviendo este momento ahora, y que es este tema de la guerra. Me parece importante que en esta primera audición hablemos un poquitito de esto que estamos hablando de una presunta tercera guerra mundial. Esta invasión rusa a Ucrania lleva unos 10 días aproximadamente, y esto ha despertado una conmoción mundial, desde una sanción económica que le han puesto los países de Europa y Estados Unidos a Rusia, a todas las otras cuestiones que se están produciendo sin llevar a un ataque directo de la fuerza, por ejemplo, americana contra las fuerzas rusas, porque ahí ya se desencadenaría la posibilidad de que un misil de Rusia llegue a Estados Unidos y viceversa. Estamos hablando ya de una guerra que no quisiera tocar el término nuclear, porque esto me asusta realmente. Y me asusta, como también lo dice Steiner, no por la muerte física solamente, sino por los trastornos y trasfondos que trae en el alma de cada ser. Una erupción atómica produce cambios. Lo que más registramos son las muertes físicas, como pasó en Hiroshima con la bomba atómica, ¿no? Más de 300.000 personas que murieron inmediatamente. No, hablamos de la alteración que se produce en el alma de un ser que está expuesto a una situación como la que estamos hablando, y entonces trae aparejado un peligro para que el alma futura que necesitamos para tener una nueva vida esté comprometida y no podamos hacerlo en plenitud. Y esto es complicado. Eso digo así en temas general, ¿no? No estamos hablando, obviamente, que los que estamos viendo en la televisión vemos cómo se está destruyendo toda una ciudad, como bombardean. Ahora bombardearon también 2 centrales nucleares, o una de ellas por lo menos. Evidentemente uno tiene miedo, pero vuelvo a repetir, no porque de esto que ocurre yo pueda morir mañana, sino miedo por lo que puede pasar con la humanidad. Eso es lo que tenemos que ampliar, ese concepto. Estaba leyendo muchas cosas, la que dice Steiner de las epidemias, como lo hablaba. Tengan en cuenta que él habló todo esto antes del año 1925, cuando todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial. La
Segunda Guerra Mundial empieza en el año 39. Así que él hablaba de la Primera Guerra Mundial y las cosas que había vivido. E hizo muchos ejemplos. Por ejemplo, la gripe española, que en su momento fue terrible, han muerto millones de personas, se dio después de la Primera Guerra Mundial, en el año 18. Entonces, es decir, que a ese fenómeno de la guerra y a la cantidad de seres humanos que murieron en ese momento, se sumó la enorme cantidad de muertos por la gripe española. ¿Está bien? Y después, cuando uno pregunta y habla, nadie habla de la gripe española, porque si la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la gripe española, que para el estado de la medicina de esa época fueron muertes una tras otra, y fueron terribles en la cantidad. En este momento, a fines de la pandemia, aparece la posibilidad de una nueva guerra. Antes era después de la guerra, del 14 al 18 fue la Primera Guerra Mundial. Al 18 aparece la gripe española. Ahora es al revés. Primero empezó la pandemia. Y cuando teóricamente estamos en una etapa, no sé la palabra, de superación, de mejoramiento de la situación, aparece la invasión a Ucrania y la guerra. O la presunta guerra peligrosamente mundial. Entonces, ahí hay que recordar lo que Steiner nos decía, que hacía mucho hincapié en lo que era una epidemia, en lo que tenía que ver el karma de la humanidad con la epidemia, que eso a mí me llamó mucho la atención. Es decir, vamos a lo que normalmente escuchamos por el medio de comunicación. El contagio se debe a la nueva cepa. Cada una está de moda, la otra. El contagio por la cepa, por eso hay que usar el barbijo, por eso hay que tener este cuidado, por eso que ya de memoria lo sabemos, el protocolo, todo. Bien, ese es un concepto propio del materialismo científico. ¿Por qué digo materialismo? No lo estoy diciendo despectivamente. Digo materialismo porque se basa en la observación al microscopio, en lo que pasa con el virus, en lo que sucede con la creación de anticuerpos. Hay toda una explicación lógica, biológica, física y orgánica para que se produzca, y química, para que se produzcan los fenómenos de la pandemia. Y el virus se contagia rápidamente, esto es conocido. ¿Pero por qué digo materialismo científico? Porque ese concepto está muy lejos de entender qué significa la pandemia desde el punto de vista espiritual. Steiner dice que esos pilares de las epidemias que iba viviendo hasta ese momento eran consecuencias del karma de la raza humana. A ver si está claro. Hay un karma individual, que lo hablamos recién, que es lo que ocurre a continuación de la muerte física. Y ese karma se va generando, con ayudas espirituales también, para que la próxima encarnación yo tenga un montón de encuentros, situaciones y personajes en mi vida que tienen que ver con las vidas anteriores mías, y eso es lo que me corresponde. Ese papá gritón, esa mamá despótica, esa hermana que no me escucha y me castiga, todo lo que quieran hablar a nivel familiar. Esto es lo que el karma individual, personal, necesita. Otra cosa es el karma de la humanidad. Y él, cuando habla del karma de la humanidad, habla de todo el dolor que le hemos producido a los animales. Se le da mucha importancia a eso, ¿no? También habla del el odio que todos manejamos, o acá lo estamos viendo ahora en la política, por ejemplo, y se está viendo en otros países también, la división o la polaridad, con unos o con otros, y yo estoy a favor o en contra. ¿Quiénes son los que están en el centro? ¿Cómo hacer para estar en el medio de una polaridad? Sea en la política, sea en los estados, en el socialismo, en lo que fuera. ¿Cómo se logra poder entender un punto de vista y entender el otro punto de vista y caminar por el camino del medio? Esto es lo que la antroposofía nos puede ayudar. ¿Por qué?
en la antroposofía hay una profunda relación entre la naturaleza, el cosmos, y la constitución del ser humano. Ahí está el origen de las epidemias. Si podemos concebir al ser humano, no con un cuerpo físico solamente como lo vemos, sino que lo consideramos como formado por células, y esas células por núcleos y citoplasma, y en estos núcleos constituidos por genes, y esos genes constituidos por átomos, y llegamos a la parte subatómica de la física cuántica. El ser humano no es una cosa separada del universo ni del cosmos, al revés, es una parte del cosmos que estamos viviendo, que tiene otro aspecto, que es el cuerpo físico que vemos con los sentidos convencionales. Cuando desarrollamos otros sentidos, cuando hacemos un trabajo meditativo, podemos ver al ser humano de otra manera, no simplemente con la que nuestros sentidos físicos nos muestran. Entonces, ¿qué pasa? Si realmente estamos constituidos por átomos y partículas subatómicas, y el cuerpo etéreo, o cuerpo vital, es el que mantiene unido nuestro cuerpo físico, hasta el momento de la muerte, que se separa y se destruye el cuerpo físico, entonces ahí tenemos que pensar que ese cuerpo del hombre, o de la humanidad, pertenece al cosmos. A ver si está claro. Ese mismo átomo que constituye un miembro humano, en otro momento está constituyendo la parte de la pata de un animal, o la pata de una mesa que tengo en mi casa, o una pata de una mariposa que está volando. Entonces, todo el cosmos es una unidad y una totalidad. Eso es lo primero que tenemos que pensar, que somos parte de una totalidad. Entonces, en esa totalidad, si no manejo los pensamientos, si no manejo los odios, las broncas y la ira que habitualmente me genera la forma en que vivo, o el lugar donde estoy viviendo y trabajando, entonces esto se va a multiplicar de tal manera que no ya mi familia, el amigo, el barrio, el país, la humanidad tiene que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio como parte de esa humanidad. Piénsenlo bien, eso me parece importante que lo mastiquemos, ¿no? Que la enfermedad física que nosotros conocemos se maneja mucho con la distorsión de las emociones. Hoy se habla de que es un problema psicosomático. Psico es psiquis y somático es cuerpo físico, ¿no? Bueno, una distorsión de las emociones, una existencia de ese odio que no calmamos, como les decía la otra vez, el daño que le ocasionamos a la naturaleza, a los animales, los incendios que quemamos, que hacemos intencionalmente, porque queremos lograr algo económicamente, bueno, toda esa forma en la que estamos viviendo es el origen de que nosotros tengamos que vivir esta experiencia que llamamos pandemia. Entonces, asociemos no solamente el contagio de la cepa y lo que aprendimos con los medios de comunicación, aceptemos que cada uno de nosotros que está escuchando esto, ahora tiene la oportunidad de cambiar. Ahora, hoy, con la meditación que vamos a hacer, vamos a tratar de ir llegando poco a poco a la profundidad del alma de cada uno de nosotros. Entonces, con esa meditación que vamos a pedir la luz para nuestro espíritu, la luz del Cristo para nuestro espíritu, esa luz la vamos a pedir también para la humanidad. Y junto con lo que nosotros vamos a hacer aquí hoy en día, en un rato, también se está haciendo esto en todo el mundo, a ver si está claro. Hay infinidad o miles o millones de personas que están haciendo este pedido humanitario para la raza humana. No lo van a ver en los medios de comunicación, pero les aseguro que las personas lo están haciendo. Unámonos nosotros a esas personas. Unámonos con este pensamiento que la ciencia espiritual nos da. Fíjese que Steiner le llama ciencia espiritual. Lo que estamos acostumbrados es a ver la ciencia materialista por un lado y la
debilidad, pues digo yo sí, el fanatismo religioso por otro lado. Yo he participado en un momento, no importa con quién, estudiando la Biblia, y he participado y he visto el fanatismo religioso durante un año, estudié la Biblia con este grupo de gente, y entonces veo lo que es el fanatismo religioso, veo lo que es que le den importancia a las 144.000 almas que dice la Biblia que se salvarán, con lo cual un día le pregunté, y si yo estoy en las 144.000 y uno, me muero, y me han contestado barbaridades. Entonces, piensen que ese fanatismo religioso es el otro polo de ese materialismo científico, que todo está en los libros que el hombre ha escrito. Lo que no sean libros que el hombre escribió, al cientificista no le interesan. Los niega. Hablemos de los evangelios, hablemos de cosas escritas en miles de años, ¿no? Y a los que son fanáticos religiosos no les interesan los libros científicos. Entonces, ¿dónde está la ciencia espiritual? Esto es Steiner. En el centro tenemos que utilizar lo que la ciencia nos brinda, la posibilidad de aprender, de observar un fenómeno, de entender lo que está ocurriendo, para de ahí generar una respuesta. Entonces yo tengo que ir viendo una hipótesis de trabajo, llego a la conclusión de que esto es así, y ahora voy a escribir una tesis para trabajar y controlar y mejorar esa hipótesis de trabajo. Si veo una persona que tiene crisis histérica constantemente, el tema no es conmigo, el tema es que tiene que resolver algo que está en su alma no resuelto. Entonces tenemos que ir buscando cómo armonizar esas almas y que eso se vaya extendiendo a todo lo que nos rodean. Esto implicaría, de alguna manera, que estamos en un buen camino, en el sentido de acercarnos a las metas de la humanidad. Hagamos una segunda pausa y quédese pensando, no hablando. Un resumen. En este primer sábado todavía no tengo algunas preguntas para preparar, pero me parecía importante, con esto último de la pandemia, que está ocurriendo ahora de la guerra, poder acercarnos espiritualmente a comprender, como dijimos en un momento, la existencia de planos superiores de conciencia, dijimos en un momento, y que esto no sea una creencia. Cuando estudiamos la antroposofía en serio, y Steiner dice, no creas lo que digo, sino que lo pienses, que es lo que elegí para el comienzo de esta audición, ahí donde nosotros tenemos que aprender a pensar. Y aprender a pensar, como dije antes, es primero no contestar cuando el otro habla. Si yo contesto mientras está hablando, no estoy pensando. Estoy confrontando solamente con ese pensamiento que no es el mío. A veces también hablo cuando es el mío, aprobándolo. Tampoco hay que hablarlo, hay que escuchar. Escuchar y ver qué me dice esa información que estoy escuchando. Provenga de quien provenga. Entonces, escucho, no respondo inmediatamente, y algo va a ocurrir en mi interior. Si tengo la posibilidad de que mi pensar sea dinámico y no duro, rígido y estático, ahora eso que escuché va a ser como un bálsamo, va a ser como una ayuda, como una caricia. Puede ser de tal manera, también qué interesante, ¿eh? O las 5 palabras mágicas que yo digo siempre a las parejas, para evitar una pelea, que aprendan a decir, no lo había pensado, no lo había pensado. Y primero no lo había pensado. Es decir, cuando digo esto, no es que lo sabía y me equivoqué, no es que no lo quise hacer, simplemente no lo había pensado. Si uno puede incorporar en la temática diaria esto de, mira, sí, no lo había pensado,
y ser creído por ambas personas que esto es una realidad, se puede convivir de una manera mucho más sana. Entonces, primero, como resumen de todo lo que venimos hablando hoy, pensemos en aprender a escuchar. Si esto lo empezamos a hacer en una semana, que nos pongamos a escuchar en serio a todas las personas que nos rodean, nuestra vida va a cambiar. Aprendamos a no tener pensamientos fijos. Esto es así. Y más aún cuando uno cree, gente que dice, no, yo tengo mucha intuición. Intuición es una cosa y es un trabajo interno. Pero no quiere decir que porque yo intuí algo sea la verdad absoluta. Hay que aprender a reconocer el error. Es decir, bueno, yo creo que tengo esta intuición, pero queda abierto que a lo mejor esta realidad no es así. Entonces es el pensar dinámico que yo me refiero. Yo lo vengo aprendiendo hace varios años esto, ¿no? A saber escuchar, a escuchar un pensamiento absolutamente contrapuesto a lo que yo creía y darle cabida. Hoy día me alegra cuando escucho algo que es totalmente diferente a lo que yo pienso. Sobre todo si proviene de una persona que habitualmente piensa, me viene bárbaro. Digo, qué interesante, a ver por qué. Y ahí me empiezo a enterar por qué opina así. Entonces ahí lo pongo a jugar con lo que yo creía que era y a ver qué pasa. Bueno, pero claro, es otro camino, eso no me había dado cuenta. Qué bárbaro. Entonces ahí se enriquece esto, se enriquece el alma de cada uno. Cuando vemos un noticioso, depende del canal que vemos, un canal oficialista, un canal opuesto, el uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra. Bueno, miramos los dos. Acá dice, claro, lo ves de este lugar, qué bueno, y acá dice el otro. Y uno permanece neutral en esta, como dije antes, ciencia espiritual. La ciencia espiritual contempla con profundo amor los legados eternos, desde los evangelios a las cosas más antiguas que puedan haber escritas por el ser humano. Y contempla con absoluta tranquilidad todos los desarrollos de la ciencia. Qué interesante, ¿no? Y hoy día hay un montón de desarrollos nuevos que se han alcanzado que nos permiten vivir de otra manera. Esto es interesante. No quiere decir que porque sepamos que ese es nuestro destino, no tenemos que hacer nada para curarnos. También hace mucho hincapié en eso. Eso no tiene nada que ver con el karma. El karma es libertad. Si estamos viviendo en una sociedad que descubrió un montón de cuestiones tecnológicas que nos ayudan, las voy a usar porque yo vivo en esta época. Y si estuviéramos hablando en 1918 con la gripe española, y seguramente si me tenía que morir, me iba a morir con la gripe. O no me iba a morir y vivía con la persona internada con gripe y yo no me enfermaba. Entonces, podemos poner toda la intencionalidad en actuar con los adelantos de la ciencia, porque yo pertenezco a esta época también, y utilizar esos adelantos sabiamente, no mecánicamente. Sabiamente utilizar estos así, entender lo que es la inmunidad, entender lo que son. También habla mucho también el tema de las vacunas, que hoy día está de moda todo esto. Y dice que el tema no es vacunarse simplemente y pum, hay que vacunarse y estoy cuidado. Le da importancia, yo hago lo mismo, si la persona cree que al vacunarse se salva de la enfermedad. Bueno, ahí le puede dar una discreta importancia. Pero lo importante es que crea la persona en su propio sistema inmunológico, en que sepa que lo que puede pasar ya lo trae. Y que si tenemos que atravesar la enfermedad, tenemos que estar preparados para la enfermedad y agradecer la oportunidad de aprender. Fíjese qué diferente es esto a decir, te vacunaste, no te vacunaste, te vacunaste, no te vacunaste. Y estar en los dos polos, los que sí y los que no, los que sí y los que no. Y además, los que no se vacunan están pateando en contra de la humanidad, dicen los medios, ¿no? Porque están evitando que la persona pueda inmunizarse. Y no hablan de la cantidad de recuperados, que ya son más de 5 o 6 millones. Los recuperados son personas que ahora tienen toda su inmunidad, porque tuvieron contacto con el virus. Y son parte de la humanidad. Entonces, esto es lo importante que podamos aprender.
no tenerle miedo a la enfermedad, no tenerle miedo a la muerte. Todo esto es algo que está mucho más allá de nuestra capacidad o de nuestro conocimiento habitual. Pero esto es una realidad. Nosotros tenemos un destino que se va a ir cumpliendo metódicamente y el cual nosotros podemos ir tomando decisiones de encontrarme con alguien, de no encontrarme con alguien, de rechazar un encuentro, de buscar un encuentro, y eso puede cambiarnos la vida. Entonces nosotros somos dueños de esa capacidad. Eso es lo que tenemos que recordar. No es si me vacuno o no me vacuno. El tema es aceptar que lo que tenga que pasar tiene que ver con la razón por la cual yo estoy de pie en el planeta Tierra en este momento. Esto tiene que ser lo más importante. Y no el tipo de enfermedad o lo que pasa, lo que puede pasar, no. Yo estoy viviendo de acuerdo a algo que mi espíritu necesitaba vivir. Bueno, queridos amigos, espero que haya dado bastantes herramientas para pensar, no para hablar, para pensar. Quiero que quede bien grabado esto de que aprendamos a escuchar y cuando escuchamos hablar al otro, tratar de entender cómo hace esa persona para tener ese concepto, de dónde viene esto, cómo asocia ideas para llegar a esa conclusión. Eso es lo interesante. Así entendemos el mecanismo por el cual ahora se dice que esa es la realidad, por ejemplo. Ah, qué interesante. Es una opinión. Habrá otras opiniones. Perfecto. No tengo que luchar por la verdad absoluta. A ver si está claro. Bueno, con esto que hemos hablado, vamos a sentarnos ahora cómodos para la parte final del trabajo. Me voy a sentar cómodo con las palmas de las manos sobre los muslos, los ojos cerrados. Voy aquietando tal la cantidad de conceptos que hemos vertido y voy a ir tratando de relajar. Por un lado el cuello y los hombros, que es muy importante, esto cuesta mucho, y después voy relajando la musculatura de la espalda, la musculatura de las piernas, voy aflojando el cuerpo, no desmantelando el cuerpo, no, el cuerpo tiene la columna directa, pero se va aflojando la tensión muscular, se va aflojando la defensa que estoy haciendo inconscientemente con mi cuerpo. Cuando eso lo logro, con los ojos cerrados, veo un hermoso panorama, por ejemplo, a orilla del mar, en la arena sentado en un sillón cómodo, y ahí veo la arena. Estoy solo en esa playa, y ahí veo la arena, cómo contrasta con el agua, un mar calmo, con un agua verde, que se extiende hacia el horizonte. ¿Y qué veo en el horizonte? Nada más y nada menos que el color celeste del cielo, del aire. Entre el color celeste del aire y el color verde del agua y la tierra, la arena que me rodeaba, estoy viendo tres de los elementos de la tierra. La tierra, el agua y el aire. ¿Y qué es lo que veo ahora encima de toda esta visión? Un sol que está enviando sus rayos, su radiación hermosa y limpiando mi ser. Entonces esa esfera luminosa sobre el horizonte que marcamos recién transmite el calor y la luz. La tierra, el agua, el aire y el calor. Y estoy recibiendo en todo mi cuerpo el calor que irradia del sol. Y ese calor y esa luz iluminan primero mi cabeza, luego mi columna, luego la pelvis y los miembros inferiores. Todo mi cuerpo se va transformando en luz. Esta es la realidad a la que tenemos que llegar.
no solo buscar la luz en el sendero, como dice Steiner, sino transformarnos en luz. Cuando esta luz, cuando nuestro cuerpo se transforma en luz, ya no estamos solos en la playa, ya estamos siendo parte de la humanidad. Y como parte de la humanidad, pedimos que esa luz se irradie a todos los seres humanos, y fundamentalmente a aquellos que pueden tener la decisión de cambiar la historia que estamos viviendo. Entonces pedimos desde la luz que esa luz ilumine nuestro planeta, ilumine las cabezas y los cuerpos de los seres responsables de lo que estamos viviendo, hablamos de una presunta guerra, y que ellos puedan acceder a lo humano, al sufrimiento, a la crisis humanitaria, que se conmuevan, que se sientan parte de la humanidad, y que todos juntos pidamos la luz que necesitamos para nosotros y para todos los seres que están sufriendo en este momento la devastación de su propio país. Que todos esos seres tengan o sientan que no están solos, que esta experiencia les toca vivir a ellos. Y esa experiencia es muy importante porque es propio del destino de quienes nacieron en ese lugar y quienes tienen que aprender de ese dolor algo hermoso, no para ahora, sino para el futuro. Esto es un aprendizaje. Esperemos que no se transforme en una guerra, que sería otro aprendizaje, pero pidamos la luz para toda la humanidad. Yo soy parte de la humanidad y desde ahí agradezco a Dios poder pensar de esta manera. Agradezco a Dios limpiar los océanos, cuidar las tierras, cuidar los animales y las plantas y respetar a los seres humanos. Señor, permite que esa luz me ayude a cambiar y que esta luz ayude al hombre, a la mujer, al ser humano que puebla la tierra, que comprendan, que cambien, que ayuden a la humanidad. Gracias, Señor.